al 24. Amén. Gloria a Dios. Damos lectura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel. Y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Si usted lee todo este capítulo, se va a dar cuenta que habla y da muchos nombres, ¿no? Habla de nombres de allí del pueblo de Jerusalén, del pueblo de Judá, y no lo vamos a nombrar porque lo vamos a equivocar seguramente en su pronunciación, pero sí quería que veamos algunos de ellos porque tenían características que eran importantes, amén, para que cada uno de nosotros también las apropiemos y también querramos tenerla para el servicio al Señor. Y dice este primer versículo que leímos que contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y dice, los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Y esto es algo que todos conocemos, amén, esta parte de la historia de Israel, cuando ellos por ser rebeldes a la palabra del Señor, fueron transportados a Babilonia en modo de servidumbre, como esclavos, amén, de aquel Nabucodonosor que estaba en aquel lugar. El pueblo de Israel, por su rebelión, tuvo que pasar por un momento en el que el Señor tuvo que tratar con ellos, amén. Pero estos versículos que leímos recién hablan de cuando ellos volvieron a su lugar. El versículo número 2 dice, los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Estos fueron los primeros que regresaron desde Babilonia, a los cuales el Señor les devolvió sus posesiones. Ellos volvieron y tenían un lugar, un pedazo de tierra, un lugar donde podían empezar ya a establecerse, a criar a sus familias, a formar, a crear nuevamente sus casas, amén, sus lugares donde iban a estar viviendo. Entonces dice que los primeros que volvieron fueron, dice, los israelitas, los sacerdotes, los levitas y también los sirvientes del templo. Y esto es lo que me llamaba la atención, amén, porque de los primeros que entraron fueron también incluidos aquellos que servían al Señor. No solamente los grandes, no solamente aquellos que tenían, por así decirlo, el derecho y por la genealogía les tenían que tener un lugar porque era el lugar que les correspondía, sino que también estaban allí los que servían al Señor y los que servían en el templo. Y luego empieza a nombrar, amén, la genealogía, gente, sacerdotes, levitas, habla de los porteros también, y empieza a hacer una lista en estos versículos que están más adelante diciendo, el hijo de tal, estuvo en un lugar y servía al Señor. Y los versículos que quiero que lean conmigo, en el versículo número 9 dice, y sus hermanos por sus linajes fueron 956. Todos estos hombres fueron jefes de familia en sus casas paternas. Luego habla de los sacerdotes y empieza a nombrarlos, pero el versículo número 13 dice, y sus hermanos, jefes de sus casas paternas, en número de 1760, hombres muy eficaces en la obra del ministerio en la casa de Dios. Y esto es lo que me llamaba poderosamente la atención, porque dice que eran hombres muy eficaces. Y sabe que la eficacia es una característica que es muy bien recompensada. Porque cuando usted tiene, o en las empresas, ¿no?, se encuentra una persona que es eficaz en su trabajo, significa que es una persona que hace lo que tiene que hacer, lo hace pronto y lo hace bien. Es una persona que está capacitada, una persona que es responsable, una persona que es admirada por los demás porque el trabajo que tiene que hacer lo hace a la perfección. Y aquí dice la palabra del Señor que estos que volvieron de la cautividad eran eficaces. Y no solamente eficaces, sino que muy eficaces en la obra del ministerio de la casa del Señor. Y esto es lo que yo quería que meditemos en esta noche. ¿Estamos siendo eficaces en la obra del Señor? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos mandó a hacer? ¿O estamos haciendo oídos sordos a lo que Dios nos habla, nos atiende y nos dice, yo quiero que hagas esto, y nosotros hacemos otra cosa o posponemos el llamado del Señor? Amén. Entonces dice la palabra del Señor que cuando volvieron de aquel lugar, volvieron y seguían siendo eficaces de igual manera. Y esto también el Señor me hacía meditar, porque todo este pueblo había sido llevado en servidumbre, en esclavitud,
pero cuando volvieron, dice que eran muy eficaces. Y eso quiere decir que aún estando en un pueblo pagano, en un pueblo que no era el suyo, igualmente seguían siendo aceptos a la presencia del Señor, amén, ante los ojos de Dios. Porque dice la palabra del Señor que varios de los que fueron llevados a Babilonia igualmente no se contaminaron con lo que se le ofrecía en aquel lugar. La Biblia no nos nombra de algunos específicos, tal vez Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Hay algunos que fueron llamados y que son diferentes, pero había muchos más que se guardaban. Habían otros que se habían apartado para el Señor y que habían dicho: yo no quiero contaminarme, no quiero perderme, sino que aunque yo hoy esté como extranjero, sigo todavía sirviendo al mismo Dios. Entonces aquí en la palabra del Señor quedan establecidos estas personas como personas eficaces, como personas que eran responsables, como personas en las cuales no había tacha alguna. Y si usted se pone a leer en el Nuevo Testamento, dice la palabra del Señor que el siervo de Dios tiene que ser irreprensible. Que el siervo de Dios no tiene que ser de aquel que se le puede apuntar con el dedo y con verdad decir es un deshonesto. O tiene 2 mujeres, o está robando, o está fumando, o está haciendo cosas que no son del agrado del Señor. El siervo de Dios siempre se caracterizó por ser diferente. Siempre se caracterizó por ser luz en medio de la tiniebla. Siempre se caracterizó porque en medio de gente que no está haciendo la voluntad del Señor, se guardaba y permanecía fiel a sus principios, a sus convicciones y a la palabra del Señor por sobre todas las cosas. Porque si uno se pone a pensar en el tiempo de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, habían muy pocos, pero que había gente que se guardaba para el Señor. Y hoy pasa lo mismo, amén. Hoy estamos viviendo en un mundo lleno de pecado, lleno de perversión. Y usted, si se pone un poquito a investigar y simplemente con una búsqueda en internet se va a dar cuenta de cómo está viviendo el mundo hoy en día. Las leyes que se quieren aprobar y las que ya se aprobaron. Otras cosas que se están haciendo por lo oculto y que no nos damos cuenta, que no sabemos, que están tramando allí las grandes mentes de este mundo. Pero la iglesia siempre se caracterizó y se va a seguir caracterizando por ser diferente y por no ir con la corriente de este mundo. Aleluya. Porque por más que el mundo diga el matrimonio igualitario tiene que ser adoptado y tiene que ser abrazado, la palabra del Señor nos dice otra cosa. Porque por más que digan que pueden haber muchas cosas que ahora ya cambiaron, que antes eran de una manera pero ahora son diferentes, la Biblia nos dice que sigue siendo igual. Si era negro antes, sigue siendo negro hoy. Que si era malo antes, sigue siendo malo hoy también. Amén. Gloria a tu nombre. Lamentablemente mucha gente fue transformado su pensamiento por toda la corriente esta nueva de la cultura y lo que se le va enseñando, pero el Hijo de Dios permanece firme. Dice la palabra del Señor que aquel que confía en el Señor deposita, dice, sus cimientos en la roca y aunque vengan vientos de doctrina, aunque venga enseñanza diversa, se mantiene firme porque sabe y porque formó su vida en la roca que es Cristo. Entonces estas personas, estos siervos del Señor que servían en el templo, dice que eran muy eficaces en la obra del Señor. ¡Aleluya! Y sigue diciendo, amén, luego habla de los levitas, empieza a nombrar a algunos de ellos. Dice la palabra del Señor en el versículo número 18, hasta ahora entre las cuadrillas de los hijos de Leví han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Y empieza a nombrar también los porteros. Y le invito a leer conmigo, más o menos de una manera rápida, ¿no? Para que usted se dé cuenta la importancia que tenían los porteros. Aunque uno tal vez diga, bueno, es una actividad que tal vez no era muy vista, ¿no? Que no era de mucho renombre, pero eran importantísimos. Dice la palabra del Señor en el versículo número 19, al final dice, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Aleluya. Qué lindo, amén, que Gloria es a Dios. cuando hay un hombre, una mujer que está en la obra del Señor y que se preocupa porque en el lugar a donde Dios lo puso, hacerlo de la mejor manera. Y aquí dice la palabra del Señor que estos que estaban como porteros se preocuparon y sirvieron al Señor donde Dios le había puesto, también como le habían hecho sus padres cuando guardaron el campamento de Jehová. Gloria a Dios. Entonces cuando uno ve a un hermano, una hermana que ama en verdad la obra, que en verdad se preocupa por hacer crecer su ministerio, esto se nota.
Esto se ve a leguas, esto se ve a la distancia. Y esto es algo que no solamente tiene que ser de algunos, sino que tiene que ser de toda la iglesia del Señor. Y en cada uno de nosotros, en lo que Dios ha dispuesto, en lo que Dios nos mandó a hacer, tenemos que preocuparnos por hacerlo cada vez mejor. Tenemos que preocuparnos por hacerlo con más excelencia. Tenemos que preocuparnos por hacerlo cada vez con más gracia, con más unción, con más presencia del Señor. Porque uno piensa en los cantantes seculares y ellos se van capacitando, ellos van tomando talleres, ellos van estudiando y cantan cada vez mejor. Pero solamente pueden ocuparse de la parte del talento, de la parte del cántico, de lo que sea que hagan, y es una parte muy pequeña, amén, en lo que hacen. Pero se preocupan en eso. Y cada vez lo quieren hacer mejor. Y cada vez se preocupan por adquirir nuevas habilidades, tener mejores características como cantante o en el área que se desempeñen. Y en la casa del Señor, cuando uno le canta a Dios, no solamente se preocupa por cantar mejor, por llegar capaz que a una nota más alta, por cantar y a encontrar otras notas en la guitarra, sino que también le dice, Señor, que en esta nueva nota que aprendí descienda tu gloria. Aleluya. Que en esta alabanza que te voy a cantar descienda tu Espíritu Santo. Aleluya. Que en esta palabra que hoy voy a compartir y en la cual en mi intimidad tú me diste, también tú te glorifiques y seas tú hablando a través de mis labios, a través de mi boca. Sí, Señor. Entonces usted va a ver a un hermano, una hermana que empieza a servirle al Señor y usted se alegra, se pone gozoso porque lo ve con un sentir de agradecerle al Señor. Pero lo ve la semana siguiente y no hace lo mismo, lo hace mejor. Lo ve al mes siguiente y ve cómo crece, ve cómo se mantiene, Aleluya. ve cómo va conociendo un poco más del Señor y se preocupa por entregarle algo de calidad al Señor. Por eso, hermano y hermana, es algo que lo que tenemos que tener bien en claro, que nunca tenemos que conformarnos con lo que hoy le pudimos dar a Dios, sino que por el contrario decirle, Señor, te agradezco porque hoy te pude dar esto, pero mañana te quiero dar más. Aleluya. Mañana lo quiero hacer mejor, mañana quiero hacerlo todavía de lo más profundo de mi corazón. Quiero hacer como esos levitas que te cantaban, que estaban de continuo en el templo alabando tu nombre. Quiero ser como esos porteros que no se movían de su lugar hasta que no terminaba su turno y venía alguien a relevarlos, se mantenían firmes en aquella posición a donde tú los habías puesto. Porque dice la palabra del Señor allí un poquito más abajo, versículo número 23, dice, así ellos y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Cada uno tenía un turno que cubrir, cada uno tenía un lapso de tiempo en el cual la gente, la congregación contaban con que esta persona estaba en la puerta. Gloria a Dios. ¿Y qué pasaba si el que tenía que estar de 2 de la tarde a 10 de la noche en un momento se descuidaba y se iba? La puerta quedaba desprotegida. La puerta no tenía aquel que la guardaba, la puerta no tenía aquel que la defendía o que recibía a la gente, que no estaba en su puesto, amén. Y lamentablemente muchas veces nosotros nos encontramos fuera del puesto en el que Dios nos puso. Y cuando estamos fuera del puesto donde Dios nos puso, corremos grave peligro. No solamente porque descuidamos lo que Dios puso en nuestro corazón, sino también porque cuando uno no está haciendo lo que Dios le manda, leímos unos cultos atrás que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Entonces, si Dios nos manda y nos pone en un lugar, tenemos que defender ese lugar. Tenemos que darle valor a ese lugar al cual el Señor nos puso, nos honró por ponernos en alguna u otra actividad en la iglesia. Tal vez algunos digan, no, pero te puso porque te quiere, te puso el pastor porque sos familiar, te puso el pastor porque no hay otro más. Pero si Dios le puso el sentir al pastor, a los que nos están guiando, los que están congregando, los que están guiando a la congregación, es porque Dios también ha puesto un sentir en su corazón y porque Dios dijo, ponelo acá a este hermano, ponelo acá a esta hermana, porque yo quiero que me sirva allí. Porque yo quiero que allí crezca, porque yo quiero allí usarlo, porque yo quiero que allí experimente mi poder. Y es por eso que no tenemos que menospreciar ninguna de las obras que Dios ponga en nuestras manos. Aleluya. Por más pequeña que sea. Porque aquí la palabra del Señor nos habla de los porteros.
Y quedó en una parte de la Biblia, en una parte de este sagrado libro, que estos eran porteros que servían al Señor y que se mantenían firmes en lo que Dios le había puesto para hacer. Hoy tenemos una portera, nuestra hermana Miriam. Hoy tenemos un anciano, nuestro hermano Daniel. Hoy tenemos un pastor, un encargado de obra, nuestro hermano Oscar. Tenemos gente que canta, nuestro hermano Rodri, gente que comparte palabras, nuestra hermana Claribel, Marquitos. Todos estamos en alguna obra. ¡Aleluya! Lo importante es crecer en esa obra. Lo importante es ir en aumento, amén, como aquel que tenía 2 o aquel que tenía 5 talentos, que fueron y negociaron con ellos y ganaron otros más. Y eso quiere decir que nosotros en lo que Dios nos mande a hacer, tenemos que preocuparnos por multiplicarlo. Por eso nuestra hermana Miriam decía, yo quiero que el Señor me bautice con el Espíritu Santo. Yo quiero la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Para mostrarse, para estar erigida por sobre lo demás. No, porque ella misma lo dijo. Porque yo sé que tengo que hacer cosas y quiero hacerlo llena de la presencia del Señor. Porque no lo queremos hacer indolentemente, de cualquier manera. Queremos hacerlo con el respaldo del Espíritu Santo de Dios y sabiendo que lo que hagamos no lo vamos a hacer por nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, ni porque lo queremos hacer, sino porque Dios nos manda que lo hagamos. Porque Dios nos dice. Y esto es algo muy lindo que es que el Señor me está hablando en este último tiempo y me gustaría, me encantaría poder experimentar como pasaba en la antigüedad, que el Señor le decía, andá a tal lugar, y no sabían a dónde iban. Porque hoy anoche estábamos con Rodri y teníamos el anhelo de ir a visitar una iglesia a la mañana, decíamos, ¿a dónde vamos? Y uno dice, bueno, vamos a buscar a ver dónde hay una iglesia cerca, pero habiendo tanta diversidad hoy uno no sabe. Por eso le decía, Señor, ayúdame y permíteme experimentar como se experimentaba en la antigüedad, que tú le mandabas, que tú le decías, que tú ponías el sentir en el corazón. Porque hoy es muy fácil, ¿no? Uno googlea un ratito, pone en alguna página de internet y se entera de un montón de cosas, sabe un montón de cosas que tal vez antes no sabía. Pero en esa comodidad también perdimos mucho la cercanía con el Señor. Por eso le decía, Señor, ayúdame para poder ser guiado por tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Ayúdame para que cada vez que comparto una palabra no sea yo quien hable, sino que seas tú, porque tú sabes la palabra necesaria para ser compartida. Porque tú sabes de qué manera hablarle. Capaz que hay un hermano que estaba por dejarlo todo y yo comparto sobre la prosperidad, y yo comparto sobre el amor, y yo comparto sobre alguna cosa que se me ocurrió. Y Dios quería hablarle para decirle que no baje la guardia, que no sea parte del camino del Señor. Pero yo no estaba atento a escuchar al Señor, entonces perdí la oportunidad. Aleluya. Y ese hermano se fue a su casa sin escuchar la voz de Dios. Ese hermano se fue a su casa diciendo, yo le pedí a Dios que me hable y no me habló. Y eso muchas veces es responsabilidad de nosotros, a los cuales el Señor nos da la oportunidad de compartir una palabra. Por eso, hermanos y hermanas, no tenemos que hacerlo de cualquier manera. Y tenemos que preocuparnos por si tenemos una oportunidad en la iglesia como la tenemos, si es de compartir una alabanza, Señor, ¿qué alabanza quiere que cante? Señor, ¿qué palabra tengo que traer? Señor, ¿qué tengo que hacer hoy en la iglesia? Señor, prepárame. Y antes de venir a la casa del Señor, estar con esa disposición en el corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿en qué me vas a usar? Señor, ¿de qué manera voy a intervenir en el culto? Y cuando uno está en ese pensamiento, cuando uno tiene ese sentir en el corazón, el Señor dispone, el Señor habla, el Señor trae claridad. Porque hoy decía, bueno, hoy a la mañana fuimos de visita allí a un anexo, Loma del Mirador, y yo pensaba, ¿no? Mientras íbamos para allá, allí hay muchos hermanos que están preparados para predicar. Hay hermanos que tienen experiencia, hay hermanos que están hace muchos años predicando y uno simplemente va para acompañar, uno simplemente va para sumar, aunque sea un granito de arena, en el culto allí con los hermanos. Pero nos llevamos una sorpresa porque llegamos y aquellos que estaban encargados fueron a otra iglesia. Eran poquitos, eran 15, 20 personas como mucho, la mayoría eran niños, jóvenes. Y el Señor puso en nuestro corazón una palabra para compartir, sin saber que le íbamos a compartir, pero siempre dispuestos también para lo que Dios quiere hacer. Entonces cuando llegamos a aquel lugar, el Señor al principio ya dijo, bueno, el hermano que estaba coordinando dijo, hoy vino el hermano Alan, va a estar compartiendo una palabra.
y allí uno medio que se estremece, ¿no? Uno se pone un poco nervioso. Pero hemos aprendido algo, que cuando uno tiene que compartir algo en el lugar que sea, si le dice al Señor que hable, se tiene que despreocupar. Si tuvo intimidad con Dios, si tuvo en contacto con Dios, sabe que Dios lo va a usar. Gloria a Dios. Si simplemente lee un versículo, lee una palabra de lo que está escrito acá, esa palabra ya obra por sí sola. Porque es una palabra que no es una palabra más de los libros de esta humanidad, sino que es una palabra inspirada por Dios. Pero cuando nos encontramos en una situación así, cuando el Señor nos habla y cuando el Señor nos llama para hacer algo, tenemos que estar preparados, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar con una mano, como se decía, ¿no?, en la palabra y otra mano con la espada, bien prestos para obrar para el Señor, para lo que sea que Dios nos mande, estar dispuestos a hacerlo. Y es algo que se me enseñó desde siempre. Allí en el anexo de Cristianía decía, bueno, somos 5 o 6, entonces los 5 o 6 que estamos, tenemos que estar preparados con coro, con palabra, con himnos, con palabra de apertura o una palabra un poco más extensa, porque somos poquitos, así que entre todos nos preocupamos por llevar el culto adelante. Capaz que esto no pasa en grandes iglesias, ¿no?, donde hay mucha gente designada, pero un lugar así como el nuestro, un lugar pequeño, un lugar donde tenemos la posibilidad de crecer, tenemos que estar preparados. Y decía el pastor Abel que el papá le decía, cuando uno va a cazar al campo, dice que ellos iban a cazar a las aves, ¿no?, los patos, capaz que algún animalito, decía tenía que ir con diferentes calibres, con diferentes tipos de balas. Porque si se encontraban un animal grande y habían llevado balas pequeñas, no le iba a servir. Y si se encontraban un animal pequeño y llevaban balas grandes, tampoco le servía. Entonces dice que cuando se preparaba la gente para ir de casa, empezaba a acomodar todas las cosas. Y decía, bueno, si llega a haber una paloma, tengo este calibre, tengo este tipo de bala. Si hay este animalito, tengo este. Si hay otro animalito, tengo el otro. Y se iba preparando con un montón de cosas. Y una mochila grande tenían en su espalda, preparado para lo que sea que se venga. Y decía el pastor cuando predicaba, de la misma manera, uno tiene que venir a la casa del Señor, con una palabra, con una alabanza, con un coro, con lo que sea que el Señor pueda usar en nuestra vida, estar listo y estar preparado. Porque muchas veces pasamos vergüenza, ¿no? Porque si nos llama, el hermano va a cantar un coro y no preparamos coro. El hermano va a compartir una palabra y capaz que en la semana no leímos nada. El hermano va a pasar a orar y capaz que se nos traba la lengua porque no tuvimos en el ejercicio de la oración. Por eso, hermanos y hermanas, es necesario que podamos tener esta característica, esta cualidad que tenían estos siervos de Dios. Eran eficaces, eran responsables, estaban donde Dios los mandaba. Y es por eso que esta obra, esta iglesia, este templo, estaba bien cubierta. Tenía los porteros, estaban los levitas, estaban los cantores, estaban los sacerdotes, estaban todos en su posición, estaban todos donde Dios los había puesto. Y esto es algo que el Señor me hablaba y me hacía entender. Si cada uno está en el lugar donde tiene que estar, las cosas van a ir sobre ruedas. Pero si uno se descuida, si el otro deja, si uno lo hace indolentemente, vamos a tener falencias. Y como cuando uno en un auto empieza a descuidarse, se empieza a romper una cosa, después se rompe otra y se rompe otra cosa más grave, hasta que el coche queda en desuso y no se puede levantar más. Pero esta es una buena hora, un buen momento para que aprendamos, amén, y para que le digamos al Señor, Señor, ayúdame a ser eficaz en lo que tú me pusiste a hacer. Ayúdame, Señor, a que cuando comparta una palabra sea tu gloria descendiendo y seas tú hablando a través de mi vida. Cuando cante una alabanza, que pueda ser tú respaldándome y usándome para que tu gloria se manifieste. No para mi gloria, sino para la tuya. Para que el culto sea un culto lindo, para que tú lo recibas como un perfume grato, para que tú nos veas a nosotros reunidos un domingo a la tarde, un sábado a la tarde, un miércoles a la tarde y digas, esta es mi iglesia amada, que está sirviendo, que está alabando y que lo hace de todo corazón para ti. Los invito a ponerse de pie.